En esta sesión hablaremos los principios básicos de la quimioterapia antimicrobiana. El término quimioterapia fue empleado por primera vez por Ehrlich a inicios del siglo XX para describir el uso de sustancias químicas para destruir microorganismos infecciosos. La definición se fue ampliando paulatinamente según se descubrían nuevas sustancias que destruían otros microorganismos diferentes a las bacterias y finalmente células neoplásicas o tumorales en eucariotas, y a la que normalmente se le asocia en la actualidad este término de quimioterapia. Sin embargo, veamos que su origen fue para microorganismos como las bacterias desde inicios del siglo XX. Regresando al uso original de la palabra, debemos resaltar que desafortunadamente el éxito de desarrollo de fármacos para atacar microorganismos ha ido en paralelo con la capacidad de dichos microorganismos de contrarrestar los efectos de los fármacos, dando lugar a la aparición de la resistencia antimicrobiana, de la cual ya hemos hablado en líneas generales en cursos anteriores. Tal es el impacto de este problema que en la actualidad algunas bacterias están cerca o han logrado superar los tratamientos disponibles. De forma ideal, los quimioterapéuticos son sustancias químicas que tienen como finalidad ser tóxicas para el microorganismo patógeno, pero inocuas para el huésped. Es importante recordar que muchos microorganismos comparten nuestros espacios corporales sin producir enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de bacterias comensales en el intestino, aunque en ciertas patologías pueden volverse especialmente peligrosos para el ser humano. Regresando a una descripción más general, los organismos vivos se clasifican de dos formas: en procariotes, que son aquellos formados por células sin núcleo, por ejemplo las bacterias, y eucariotes, formados por células con núcleo, por ejemplo los protozoarios, los hongos y los helmintos. Los virus son una categoría especialmente retadora para la quimioterapia, ya que necesitan utilizar la maquinaria metabólica de la célula huésped, y por eso plantean un problema particular para el ataque con fármacos. Lo mismo pasa con aquellas células que son del hospedero, pero que pueden representar un problema como las células neoplásicas, ya que las rutas metabólicas que se ocupan en ambos casos para inhibir estas células que podrían ser patógenas, por ejemplo los virus o las células tumorales, van a compartir muchas rutas metabólicas con las células del hospedero y van a producir efectos adversos como toxicidad. La identificación de fármacos que afectan al patógeno, pero no al huésped humano, precisa encontrar diferencias bioquímicas cualitativas y cuantitativas entre ellos. Las bacterias provocan la mayor parte de las enfermedades infecciosas. En la imagen que ve en pantalla se muestra una forma de un diagrama simplificado de las estructuras y funciones principales de una célula bacteriana genérica. Rodeando la célula está la pared celular, que contiene de manera característica peptidoglucano en todas las formas de bacterias, excepto en los micoplasmas. El peptidoglucano es exclusivo de las células procariotas y no tiene contraparte en las eucariotas. En el interior de la pared celular se encuentra la membrana plasmática, que es similar a la de las células eucariotas y que está formada por una bicapa de fosfolípidos y proteínas. Funciona como una barrera permeable selectiva con mecanismos de transportes específicos para diversos nutrientes. Sin embargo, en las bacterias, la membrana plasmática no contiene esteroles, lo cual modifica la permeabilidad para algunas sustancias químicas. La función de la pared celular es dar soporte a esta membrana plasmática subyacente, que está sometida a una presión osmótica interna de alrededor de 5 atmósferas en las bacterias gram negativas y alrededor de 20 atmósferas en las bacterias gram positivas. La membrana plasmática y la pared celular juntas constituyen la envoltura de la bacteria. Rodeado por la membrana plasmática está el citoplasma. Al igual que en las células eucariotas, contiene enzimas solubles y otras proteínas, los ribosomas implicados en la síntesis de proteínas, todas las moléculas que intervienen en el metabolismo y iones inorgánicos. La célula bacteriana no tiene núcleo. En su lugar, el material genético formado por un solo cromosoma, que contiene toda la información genética de la célula, se encuentra en el citoplasma sin membrana nuclear alrededor. A diferencia de las células eucariotas, no hay mitocondrias y toda la generación de energía
tiene lugar en la membrana plasmática a través de sistemas enzimáticos que se encuentran en ella. Algunas bacterias presentan componentes adicionales como cápsulas o flagelos, pero la única estructura adicional con relevancia para la quimioterapia es la membrana externa, por fuera de la pared celular. Esta membrana, que nos permite clasificar a las bacterias según se tiñan con la tinción de Gram, en el caso de las bacterias Gram negativas, puede impedir la penetración de los antibacterianos y también evitar el acceso de la lisozima, una enzima microbicida presente en los leucocitos, las lágrimas y otros tejidos corporales y que degradan el peptidoglucano. Las reacciones bioquímicas que pueden ser dianas de los antibacterianos se dividen en tres clases, como se representa en la imagen de la diapositiva, y las cuales describiremos detalladamente. La clasificación que les vamos a mostrar no es rígida, ya que un fármaco puede afectar reacciones de más de una clase o más de un subgrupo de reacciones de una clase. En líneas generales, las reacciones de clase 1 implican la utilización de glucosa o de alguna fuente alternativa de carbono para generar energía en ATP y la síntesis de compuestos sencillos de carbono como los intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico que se emplean como precursores de la siguiente clase de reacciones. Las reacciones de clase 2 implican el uso de precursores provenientes de las reacciones de clase 1 para la síntesis por mecanismos dependientes de energía de las moléculas necesarias para la supervivencia y crecimiento de la célula, como los aminoácidos, nucleótidos, fosfolípidos, aminoazúcares, hidratos de carbono y factores de crecimiento. Por último, las reacciones de clase 3 involucran el ensamblaje de moléculas pequeñas en macromoléculas como proteínas, ARN, ADN, polisacáridos y peptidoglucano. Ahora veamos las reacciones a mayor detalle. Las reacciones de clase 1 no son dianas prometedoras por dos razones. En primer lugar, los mecanismos para obtener energía a partir de glucosa no difieren mucho entre las bacterias y las células humanas, dado que ambas utilizan la vía de Embden-Meyerhof y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos para obtener energía a partir de la glucosa. En segundo lugar, incluso si se bloquean las vías de la glucosa, las bacterias podrían utilizar como alternativa una amplia variedad de compuestos diferentes, por ejemplo, aminoácidos, lactato, entre otros. Las reacciones de clase 2 son mejores dianas porque algunas vías que intervienen en las reacciones de clase 2 aparecen en las células patógenas pero no en las células humanas. Por ejemplo, las células humanas no tienen la posibilidad que conservan las bacterias de sintetizar algunos aminoácidos denominados esenciales, así como factores de crecimiento que en fisiología humana denominamos vitaminas. Cualquiera de estas diferencias representa una diana potencial. Otro tipo de diana aparece cuando una vía es idéntica en las bacterias y en los seres humanos, pero presenta una sensibilidad diferente en los fármacos. Un ejemplo importante es la vía del ácido fólico. Cuando hablamos del folato, la biosíntesis del folato es un ejemplo de una vía metabólica que se encuentra en las bacterias pero no en los seres humanos. Hace falta folato para la síntesis de ADN, tanto en unos como en otros. Los seres humanos no pueden sintetizarlo, sino que deben de obtenerlo de la dieta. Mecanismos específicos de captación lo transportan al interior de las células. Por otro lado, la mayoría de las especies de bacterias no han desarrollado los mecanismos necesarios de transporte y no pueden emplear el folato preformado, sino que tienen que necesariamente sintetizar su propio folato. Este es un ejemplo importante de una diferencia que ha resultado útil en la quimioterapia. Las reacciones de clase 3 son dianas especialmente buenas para la toxicidad selectiva porque las células no pueden captar sus macromoléculas del entorno, y hay diferencias muy pronunciadas entre las vías implicadas en las reacciones de clase 3 de las células de los mamíferos y de las células parasitarias. Un ejemplo de estas reacciones es la síntesis de peptidoglucano. El peptidoglucano constituye la pared celular de las bacterias y no aparece en las eucariotas. Es el equivalente a una malla no distendible que envuelve toda la bacteria. En las bacterias gram negativas, la malla está formada por una sola capa, pero en las gram positivas presenta hasta 40 capas de peptidoglucano.
Cada capa consta de múltiples esqueletos de aminoazúcares y puede suponer hasta el 10 al 15% del peso seco de la célula. Los antibióticos pueden bloquear la síntesis de peptidoglucano en diferentes puntos. Por ejemplo, la cicloserina, que es un análogo estructural de la D-alanina, impide la adición de las dos alaninas terminales de la cadena lateral tripeptídica inicial del ácido N-acetilmurámico por inhibición competitiva. La vancomicina inhibe la liberación del bloque de construcción desde el transportador, impidiendo así su adición al extremo del peptidoglucano que está creciendo. La bacitracina interfiere en la generación de un transportador lipídico al bloquear su desfosforilación. Las penicilinas, las cefalosporinas y otros betalactámicos inhiben la transpeptidación final que establecen las uniones cruzadas al formar enlaces covalentes con proteínas de unión de penicilina que presentan actividad transpeptidasa y carboxipeptidasa, lo que impide la formación de enlaces cruzados. Toda esta información la iremos viendo poco a poco y de forma más detallada cuando veamos cada una de las clases de antimicrobianos y su mecanismo de acción. Otro ejemplo de las reacciones de clase 3 es la síntesis proteica, que tiene lugar en los ribosomas. Los ribosomas eucarióticos y procarióticos son diferentes y esta es la base para la acción antimicrobiana selectiva de algunos antibióticos. El ribosoma bacteriano consta de una subunidad 50S y una subunidad 30S, mientras que el ribosoma de los mamíferos, las unidades son 60S y 40S. Los otros elementos implicados en la síntesis peptídica son el ARN mensajero, que forma el molde para la síntesis proteica, y el ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos individuales hasta el ribosoma. Los antimicrobianos pueden actuar a cualquiera de estos tres niveles, a nivel ribosoma o a nivel ADN mensajero o ARN de transferencia. Y finalizando con ejemplos de las reacciones de clase 3, tenemos la síntesis de ácidos nucleicos. No profundizaremos en este tema en este momento, pues lo iremos viendo en cada antimicrobiano según corresponda. Sin embargo, cabe la pena mencionar que esta inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos se puede dar por diversos mecanismos y a diversos niveles. Por ejemplo, inhibición de la síntesis de los ácidos nucleicos, alteración de las propiedades de emparejamiento de las bases molde, inhibición de la ADN o ARN polimerasa, inhibición de la ADN girasa y efectos directos sobre el ADN.